Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias a Dios por este domingo que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos en su nombre. La Epístola a los Romanos, el tema de hoy va a ser la ley sustentada por la fe. La ley sustentada por la fe. Hoy vamos a hablar acerca de la ley muchas veces. Y es el tema principal de hoy. Y es la ley porque hoy nos vamos a concentrar esencialmente en el estudio de Romanos, el capítulo 3, el versículo 31. Vamos a estudiar este pasaje de la Escritura. Comenzamos con una oración. Misericordioso Padre, eterno, poderoso, majestuoso, lleno de compasión para con nosotros, lleno de amor para con nosotros. En esta mañana queremos, Señor, estar ante ti y expresarte nuestro amor para contigo, Señor, nuestro honor y para, Señor, darte la gloria, el honor, Señor, y la reverencia que tú te mereces. Que este estudio, Señor, sea para tu gloria precisamente, Señor, y para que tú nos enseñes y transformes nuestros corazones, nuestras vidas. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Bien, entonces continuamos. El domingo pasado y hoy estamos estudiando el párrafo final del capítulo 3. El párrafo final del capítulo 3 que comprende los versículos del 27 hasta el 31. Entonces vamos a leer esos versículos que fue lo que comenzamos a estudiar la semana pasada. Y el versículo 27 dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Estos fueron los versículos que comenzamos a estudiar entonces el domingo pasado. Y de estos versículos sacábamos nosotros 3 conclusiones, ¿sí?, de este párrafo. La primera conclusión que sacábamos el domingo pasado y que casi dedicamos toda la clase al estudio del versículo 27 al 28, que dice que la justificación excluye el orgullo. Y Pablo habla muy claramente de eso y lo pone precisamente como una de las primeras consecuencias de la justificación. Y veíamos nosotros, si caíamos en cuenta qué importante es para nosotros entender lo del orgullo y cómo esto del orgullo es uno de los pecados más grandes que existe entre nosotros, o entre el hombre en general, ¿sí? Como precisamente por el orgullo Adán pecó, por el orgullo Eva pecó, por el orgullo
Satanás quiso ser como Dios, igual a Dios, y también entonces cayó. Y bueno, veíamos todo esto del orgullo. Luego el versículo 29 al 30, veíamos que no hay dos vías de salvación, hay una sola vía de salvación. No es que porque los judíos sean judíos, entonces van a tener una vía de salvación y los demás otra vía, no. Y en general para hoy en día es solamente una vía de salvación. Hoy en día mucha gente piensa que para salvarse hay muchas vías de salvación y eso no es cierto. Solamente hay una vía de salvación, es a través de nuestro Señor Jesucristo, es la única. Y la tercera conclusión es que la justificación sustenta la ley de Dios en lugar de alterarla o anularla. Y esto es lo que nos vamos a referir hoy. Algunos entienden que una de las consecuencias de la salvación por fe anula la ley, altera la ley, ¿sí? Y esto ha sido una controversia que viene desde el mismo tiempo en que Pablo existió, ¿sí? Vamos entonces a concentrarnos hoy en esta última parte de la justificación y la ley, ¿sí? Que es lo que está precisamente en el versículo 31. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Este versículo lo vamos a estudiar en dos partes. La primera de acá que dice, los que dicen que la justificación anula la ley. Entonces vamos a presentar unos argumentos en cuanto a esto. Y segundo, vamos a estudiar que la segunda parte es cómo, de qué manera la justificación confirma la ley, como dice Pablo. Sí, vamos a dividirlo en esas dos partes, ¿sí? Porque esto no es propiamente una conclusión, sino que Pablo acá está hablando acerca de una conclusión falsa o una implicación errónea que algunas personas, particularmente las personas religiosas, pueden sacar del Evangelio. ¿Sí? Y bueno, en parte uno dice, bueno, pero ¿por qué? Y en parte pues hay una cosa, y es que Pablo hace mucho, pero mucho énfasis en que la justificación es aparte de la ley, que la justificación no es por las obras, y él hace mucho énfasis en eso. Por ejemplo, en el versículo 21, de ahí Pablo dice, y ahora aparte de la ley, sí, ahora aparte de la ley viene la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo en el versículo 18, la justificación aparte de observar la ley y aparte de la ley. Entonces muchas personas cristianas entienden entonces que lo que Pablo está intentando aquí hacer es como separar la ley y no darle ninguna importancia a la ley. Sí, por eso él dice, anulamos la ley con la fe, porque a lo mejor él había oído mucho, ¿sí?, este argumento por parte de los mismos cristianos, donde él predicaba, y entonces él lo pone ahí. Anulamos la ley con la fe, y dice, no, de ninguna manera. Ahora, ¿por qué la gente pues piensa tanto en esto de que la ley no vale? Esta es una corriente que viene, como les decía yo, desde el mismo momento en que Pablo está exponiendo su doctrina o el Evangelio. Y esta manera se llama con el nombre de antinomianismo. Antinomianismo. Es algo que aparece tempranamente en la iglesia. Ahora, ¿qué es esto del antinomianismo? Dice, el antinomianismo afirma que los cristianos están libres por la gracia de Dios de la obligación de obedecer la ley de Moisés. Como estamos en el periodo de la gracia, entonces estamos libres de la obligación de obedecer la ley de Moisés. O sea, la ley del Pentateuco, ley que comienza con los 10 mandamientos. Rechazan la noción de obediencia como legalista. Esta es otra discusión que ha venido desde mucho tiempo atrás.
la acusación de que hay unos cristianos legalistas y la acusación de que los otros son muy liberales y bueno, sí, siempre ha habido esa discusión, ¿sí? Los que guardan la ley estrictamente entonces se critican porque son unos legalistas, ¿sí? Para el antinomianismo la vida correcta fluye del trabajo interno del Espíritu Santo. Es decir, hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo y no tanto por la ley, sino por lo que el Espíritu Santo le inspira a la persona. El antinomianismo significa oposición a la ley. Las opiniones antinomianas son aquellas que niegan que la ley de Dios en las Escrituras debe controlar directamente la vida cristiana, ¿sí? Pedro y Judas se opusieron a las habían herejías en cuanto a la interpretación de la ley y cómo interpretar la ley de Dios y cómo interpretar la ley de la sociedad y la relación entre ellas dos, la ley de Dios y la ley de la sociedad en general, ¿sí? Y este tema es muy importante que nosotros hagamos claridad hoy. Eso es lo que pretendemos, que hoy tengamos un poco claro esto de la ley, cómo debemos entender la ley. Porque hoy en día, y no solamente hoy en día, sino desde hace muchos años, esto ha sido un problema y hay religiones que aplican su interpretación de la ley a su conveniencia. Y ha traído desgracia para la iglesia cristiana. Se ha traído desgracia. Por ejemplo, hay una doctrina que se llama la doctrina canónica o la ley canónica. La doctrina canónica o la ley canónica es la ley que se aplica solamente a los sacerdotes, cardenales y todos ellos, ¿sí? Eso es una ley. Y esa ley muchas veces entra en contradicción con la ley civil, ¿sí? Contradice, ¿sí? De tal manera que muchas veces se da la impresión de que los sacerdotes y todos ellos no están cobijados por todas las leyes civiles de todo el mundo, sino que son como un poco aparte. Y esto ha ocasionado demasiados problemas, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, esto ha sido de mucho problema. Últimamente, por ejemplo, si ustedes oyen las noticias, hay un cardenal famosísimo que tuvo que renunciar, el cardenal de Canterbury en Inglaterra, ¿sí? Muy famoso él, y tuvo que renunciar porque uno de los sacerdotes de su jurisdicción había cometido tantos crímenes sexuales que él no había hecho nada. Porque el sacerdote estaba como en la jurisdicción de la ley canónica de ellos, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿sí? Lo mismo, la ley canónica se aplica a la propiedad de las iglesias, ¿sí? Se aplica a las personas. La ley canónica se aplica al trabajo de los sacerdotes. Los sacerdotes no están sujetos a las leyes laborales del Estado, por ejemplo, sino que hay otras leyes que las cobijan a ellos, sí. Y entonces es todo un problema con esto de la ley. Igualmente, hay otras religiones que aplican la ley de diferentes maneras. De la manera que hay una religión, por ejemplo, donde la ley permite que los hombres tengan varias mujeres. ¿Sí? Ustedes saben a qué religión me estoy refiriendo. ¿Sí? Entonces un hombre tiene 5 mujeres y esos son cristianos. ¿Sí? Entonces, y otros, y además, no voy a dar más ejemplos, pero mire, esto es de mucho problema porque ha causado demasiado miseria a la misma iglesia, ¿sí? A la misma iglesia cristiana. Bueno, entonces por eso es necesario que entendamos bien esto del antinomianismo y ustedes pueden estudiar aparte, hay
Hay mucho tema para estudiar en esto del antinomianismo, pero pues eso no es lo que nos importa a nosotros. Por ejemplo, miren que Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto lo dice Judas, ¿sí? El libro de Judas, que es un capítulo, ¿no? El versículo 19 dice, estos hombres impíos de la iglesia convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, precisamente lo que estamos hablando, como hay una gracia, como estamos en el estado de la gracia, entonces estamos libres, ¿sí? El libertinaje. Ya desde este tiempo, entonces, lo mismo Pedro tiene algunas partes, el apóstol Pedro. Juan también tiene algunas partes donde se refiere a esto. Bien, entonces, como consecuencia de lo que Pablo hablaba, no solamente en Romanos, sino también en Gálatas, por ejemplo, la gente entonces comenzaba a pensar de esta manera. Si no tenemos que cumplir la ley de Dios para ser salvos, si somos salvos por gracia, aparte de obedecer la ley, entonces somos libres de la ley. La ley no nos cobija. Y por tanto podemos usar esa libertad para hacer lo que deseamos. Después de todo, llegaremos al cielo de todas maneras. Wow. Es como bien, I don't know, bien maliciosa la cuestión, ¿verdad? ¡Ey, qué malicia con eso! ¡Wow! Manera de pensar de la gente. Después de todo llegaremos al cielo de todas formas, ¿sí? Este es el problema de la humanidad, que la humanidad todo lo tergiversa, todo lo pone a su favor, todo, incluidas las leyes de los mismos hombres, ¿sí? Incluidas las leyes. Después de todo, entonces llegaremos al cielo de todas formas. Esta es una de las primeras críticas, consecuencias. Pero, ¿cómo se puede responder a esto? ¿Sí? Una primera respuesta es esta. Este argumento supone que el motivo para cumplir la ley es el miedo al infierno, ¿sí? O el miedo a no ser salvos, ¿sí? Entonces, yo cumplo con la ley porque tengo miedo. La ley me da terror, porque si no cumplo la ley de Dios, entonces voy a ir al infierno. Entonces es cumpliendo la ley de Dios como una imposición, como un yugo, como una carga tan pesada, que si puedo liberarme de esto y hacer lo que yo quiera, pues está bien. Y acá está la oportunidad con lo que Pablo dice, ¿sí? Pero este es un motivo erróneo. Esta no es la manera en que nosotros pensamos para cumplir la ley, ¿sí? Este argumento supone que la única motivación para una conducta moral correcta es el miedo, ¿sí? Es el miedo a perder el cielo, por ejemplo. Pero esa no es la motivación. La motivación para cumplir la ley, la motivación más alta para una conducta piadosa no proviene del miedo. Proviene del amor a Dios. Amén. Amén. Proviene del amor a Dios. Es porque Dios nos ha salvado por gracia completamente, aparte de cualquier mérito en nosotros. Pero cumplimos la ley porque lo amamos. Porque queremos, y a mí me encanta esta frase, porque queremos agradarle. ¿Sí? Agradarle. Y yo voy a dar este ejemplo, no sé si está mal o algo, pero voy a darlo. Es lo mismo cuando una persona está enamorada, quiere agradar a la otra persona, ¿verdad? ¿Sí? El esposo quiere agradar a la esposa. La esposa quiere agradar porque hay un amor ahí. ¿Será que el esposo le impone las cosas a la esposa? ¿O la esposa al esposo? No. Ya no es esa relación. Una relación de amores no es así. Entonces, nosotros cumplimos por la ley porque queremos agradar a Dios. Además, reconocemos la importancia de lo que hemos nosotros llegado a hacer es por la gracia de Dios.
¿sí? Y como nosotros hemos llegado a hacer eso por la gracia de Dios, entonces nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que esa gracia de Dios alcance más personas. Para que esa gracia de Dios se aplique a más y más y a más, y de esa manera el reino de Dios acá en la tierra se expanda. ¿Sí? Esa es nuestra misión. Eso es lo que nosotros pensamos. Es lo que está en nuestro corazón. La expansión del reino de Dios y la salvación de las almas. Es eso. De modo que no se trata de un motivo, como ellos dicen, que entonces como puedo ir al cielo, entonces no necesito cumplir con la ley. Una segunda respuesta. Este argumento implica la falsa suposición de que cuando una persona es justificada por gracia mediante la fe en Jesucristo, no cambia personalmente en el proceso. Y es completamente erróneo. Es un error teológico grandísimo. Porque cuando una persona es justificada por Dios, esa persona no es la misma. En ningún momento. Es que la justificación no es algo así como un papel que te entregan y listo. No. La justificación es un proceso liderado por el Espíritu Santo. Es un proceso de Dios. Y la justificación implica otros pasos, como les decíamos nosotros en algunas clases. No solamente la justificación, ¿sí? La justificación supone que nosotros en el momento, entre otras cosas, voy a comenzar de así. Según la Escritura, para nosotros ser justificados, primero nosotros necesitamos ser llamados. ¿Sí? Dios nos llama. Dios nos llama. Dios está actuando. La Escritura dice, y a los que son llamados son justificados, y a los que son justificados son glorificados. Es un proceso. ¿Sí? Pero es un proceso donde tú no separas las partes. ¿Sí? Es un proceso que diríamos en castellano integral. ¿Sí? Entonces cuando Dios nos llama, ¿sí? Nos justifica. Cuando Dios nos justifica, Dios nos regenera. Acuérdense de lo que dice Cristo, tienes que nacer de nuevo. Excelente. Hay que nacer de nuevo. La justificación y la regeneración y el nacer de nuevo van unidos. ¿Sí? Pastor. Eso creo que es bien importante, ¿verdad? Porque cuando uno enfatiza en una doctrina como la justificación, no es porque la estemos separando de los demás beneficios de la salvación. Nosotros reconocemos que cuando somos salvos, somos regenerados, somos justificados, somos adoptados, y empieza la santificación. Entonces, cuando uno dice primero esto, después aquello, uno dice tal vez un orden lógico, pero es que en el tiempo todo eso ocurre en el mismo momento que somos salvos. Sí, no es como una hilera de cosas, no. Sí. Es un proceso junto. Sí. De modo que ese argumento, oh, Dios me justifica, yo puedo hacer lo que yo quiera, no. Cuando una persona la justifica, ya no, entre otras cosas, cuando una persona, Dios la justifica, ya no va a pensar de esa manera. Ya no va a ser malicioso y lleno de engaño, no. Ya ha sido regenerado. Ya ha sido regenerado, exactamente. ¿Sí? Entonces, si una persona piensa así, de que él hace lo que quiera, porque definitivamente va a ir al cielo, ¿eso qué es lo que demuestra? Eso demuestra un fracaso. Demuestra que esa persona no ha sido justificada, sencillamente. No ha sido justificada, significa que esa persona no ha sido llamada. Él dirá que es justificado, pero no, ¿sí? No es así. De modo que la obra justificadora del Hijo y la obra justificadora de Cristo y la obra regeneradora del Espíritu Santo se unen, ¿sí? Toda la misión del Espíritu Santo y todo lo que Cristo hizo en la cruz, acá está, ¿sí? Unidos en esa persona que Dios ha llamado con su nombre, ¿sí? Y estas dos cosas no pueden separarse.
Es por esta razón que las buenas obras de amor siguen al nuevo nacimiento como su evidencia necesaria. Una evidencia de que yo he sido justificado es mi conducta. Son mis obras. Eso, de esa manera, de modo que esa es la respuesta muy clara acerca de estas personas que dicen que no es importante la ley. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a la segunda parte del versículo, que dice, de ninguna manera, es decir, Pablo es muy abierto ahí, muy claro. ¿Ah? Se anula la ley con la fe, ni lo pienses, como diríamos nosotros, ni lo pienses, no. ¿Sí? De ninguna manera. Ahora dice, más bien confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que al contrario, tienes que pensar que la justificación, al contrario, lo que en vez de anular la ley, lo que hace es confirmarla, lo que hace es promocionarla, lo que hace es nutrirla, la ley. Lo que hace es respaldar la ley. ¿Sí? Es eso. Ahora, él dice eso por 3 razones. Pablo dice esto de que la justificación confirma la ley por 3 razones. Vamos a enumerarlas aquí. La primera razón. La doctrina de la justificación por gracia mediante la fe sustenta la ley al mostrar que la ley es tan alta, tan santa y tan perfecta que nosotros que somos pecadores nunca podríamos haberla cumplido. La ley es tan alta, tan santa y perfecta que nosotros que somos pecadores nunca podríamos haberla cumplido. Y Dios nos exige que cumplamos la ley totalmente, ¿sí? Y como no podemos cumplir la ley totalmente, entonces, ¿cuál es la solución? Es la obra sustituta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero bueno, hay muchas personas que dicen, no, pero como veíamos en el ejemplo pasado de aquellos que dicen, no, yo me salvo por mi ley, ¿no? Lo que veíamos en una foto que decía que nosotros somos arrogantes porque nosotros pensamos que somos salvos, ¿sí? Y toda la obra de la salvación está en las manos de Jesucristo y eso es arrogancia. Somos unos arrogantes. ¿Sí? Yo he oído mucho eso. El otro día la esposa de un pastor se enojó tremendamente conmigo porque yo estaba explicando un poco de esto y se enojó. Dijo, uy, pero pero como son de orgullosos ustedes, ¿no? Ya están salvos. Bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, pero supongamos una cosa. Supongamos que la gente dice, bueno, no, es que yo quiero salvarme con obras, yo puedo salvarme con obras. Y Dios le dice, bueno, sálvate con obras. Y resulta que, y yo le dije, pero para salvarte con obras tienes que cumplir el 100% de las obras, porque si no, no te puedes salvar. Pero Dios, este es un caso hipotético, pero Dios dice, ve que nadie se puede salvar con obras, que todo el mundo está cayendo, y dice, pero bueno, ¿quién se va a salvar? Nadie más se va a salvar. Hagamos una cosa, en vez de ponerle a las personas que cumplan el 100% de la ley, ¿por qué no le ponemos 70? ¿Sí? Un grado de pase la clase con 70, ¿sí? Y resulta que pues tampoco eso funciona y después dice, bueno, vamos a poner un 50%. Si cumple la ley, 50% pasa. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿cumple la ley 50%? ¿Y qué pasó con el otro 50% que no cumplió? ¿Qué pasó? Se anula, ¿verdad? No sirve para nada. ¿Para qué te sirve? Si no tienes que cumplirlo. ¿Sí? Por ejemplo, Dios dice, bueno, está bien, tenemos los 10 mandamientos para que todas las personas lo cumplan, los 10 mandamientos, pero como vemos que nadie puede cumplir con esto, pongamos el 50%. Sí, que cumpla con 5 mandamientos y los otros 5 no. Que cumpla con los primeros 5, o bueno, los 5 que él pueda cumplir. ¿Cómo le parece esto? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace esto? Anular la ley.
anular la ley, hacer que la ley no sirva para nada. Por eso es que Dios dice, no, todos los mandamientos hay que cumplirlos uno tras otro perfectamente, porque la ley es tan perfecta, la ley es tan grande, la ley es tan santa que hay que cumplirla en su totalidad. Y es por eso que la doctrina de la justificación tiene que mirar y buscar una alternativa, porque ningún ser humano puede cumplir con ese 100%. Quiero interrumpirte, es que me hiciste acordar de un ejemplo, con esta suposición que hiciste, un ejemplo que está en la Biblia, y es cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Uh-huh. Abraham ya había sido justificado por la fe, Génesis 15, y Dios dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham empieza a interceder. Empieza así, argumentarle. Si hay 100 justos, no la destruyo, y si hay 50, no la destruyo, y si hay 30, si hay 20, no la destruyo, y si hay 10, no la destruyo. Abraham entendió, se quedó callado y Dios se fue. ¿Cuál era el punto? No había justo, salvo Lot y su familia, que era justificado, no justificado por la fe. Por la fe. Nadie más. Exacto. Eso es un buen ejemplo, muy gráfico para que entendamos eso. De modo que uno a veces dice, ay, pero ¿por qué es que Dios me exige que cumpla con toda la ley? Y por cualquier cosita, entonces soy un pecador y uno se siente como, ay, injusto, mentira, y uy. ¿Sí? No, hay que cumplir con todo exactamente, porque si no cumplimos con todo exactamente, caemos en muchas doctrinas falsas, como por ejemplo la doctrina que dice que hay unos pecados que te llevan al infierno, mientras que hay otros pecados que no te llevan al infierno. Los pecados capitales y los pecados venales. Entonces, si ve cómo todo se va degradando, ¿sí? 50, 10, 20, ¿sí? Al final, ¿qué diría Dios si acepta que los hombres se salven por las obras? ¿Qué diría Dios? Mira, no te voy a tener en cuenta nada de las obras porque no te pudiste salvar. Free salvación para todo el mundo. Pequen o no pequen. Entonces esas son las consecuencias, ¿no? ¿Sí? Y por eso la ley, la doctrina de la justificación dice no por la ley, porque la ley nadie puede comprarla. La ley es tan grande, tan santa, es por eso, ¿sí? Entonces esa es la primera parte por la cual Pablo dice, la justificación sustenta la ley, mantiene la ley. Ok, una segunda es esta. La doctrina de la justificación por gracia mediante la fe establece la ley al mostrar que el castigo de los pecadores con la muerte, como lo requiere la ley, ha sido ejecutada. ¿Sí? La escritura es muy clara. La escritura dice que el alma que peca, esa alma morirá. ¿Sí? Y esto del castigo del pecado, que Dios odia al pecado, ¿sí? Dios odia al pecado, no la persona, el pecado, viene desde el mismo Génesis. ¿Sí? Acuérdense lo que dice Génesis, lo que Dios le dijo a Adán y a Eva: no debes comer del árbol de conocimiento del bien y del mal, porque cuando comas de él ciertamente morirás. Morirás. Y la gente dice: uy, pero yo soy pecador y yo no he muerto. Es que no, esa no es la interpretación. En Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, está la parte que yo les digo que el alma que peque, esa alma morirá. ¿Sí? Entonces, esta es una ley de Dios y hay que cumplir esa ley. ¿Sí? Hay que morir. Entonces, pues como Dios en su infinita gracia y misericordia ve que no es posible que los hombres lo hagan, entonces está la expiación, de lo que hablábamos una vez, la expiación. ¿Sí? El Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. ¿Sí? Él murió. Esa alma, ¿sí? Este requisito de la ley se cumple. Dios lo hace cumplir porque lo hace cumplir. Y si no lo puede hacer cumplir en los hombres por su infinito amor, entonces
toma a su Hijo, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que derramó su sangre. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Como bien decía Juan el Bautista. ¿Sí? Y que derramó su sangre en un sacrificio ahí. Que nosotros veíamos en todo este proceso. ¿Sí? Y como es importante saber que Dios derramó, que Cristo murió y estaba pagando un penalti. Porque es que así lo dice la Escritura, aunque la gente diga, oh, el Padre Dios eterno no tiene amor con su Hijo. No, eso no es. ¿Sí? La ley exigía la muerte por infracciones. Jesús cumplió esa demanda al sufrir la pena de la ley en nuestro lugar. Por lo tanto, el basar la salvación en lo que logró la muerte de Jesús, es decir, por lo tanto nosotros basamos nuestra salvación en la muerte de Jesús en vez de lo que nosotros hagamos. Y una tercera es la doctrina de la justificación por gracia mediante la fe. Establece la ley al mostrar que es sobre la base de una verdadera justicia, una justicia que es un cumplimiento exacto de la ley que somos justificados. ¿Sí? La ley tiene que ser cumplida exactamente, ni más ni menos, exactamente. Y la justificación es cuando nosotros hablamos de la justificación, acuérdese que Pablo dice que la justificación se basa en la fe. Pero él dice en la fe en Cristo, ¿verdad? La fe en Cristo, muy claro. Fe en Cristo, esa es la justificación. ¿Y por qué la fe en Cristo? Porque Cristo perfectamente cumplió la ley. Ha sido el único quien cumplió la ley exactamente y perfectamente. Esa es, y esa obediencia perfecta de Jesús, entonces luego se nos aplica a nosotros en nuestro proceso de salvación, ¿sí? Jesús no ha fallado, nosotros fallamos, Jesús no ha fallado, Él cumplió la ley perfectamente y su justicia real ahora por la gracia de Dios. De tal manera que en la justificación solamente es posible en la medida en que la ley se cumpla perfectamente, o sea que se realza la ley. Sí, se soporta la ley. Se nutre la ley porque Dios está cumpliendo la ley a través de Jesucristo. Jesucristo la está cumpliendo perfectamente y luego en todos los hombres. Miren ustedes cómo aquí nosotros hemos presentado una serie de respuestas a todos estos argumentos en contra de la ley. Vamos a sacar algunas conclusiones aquí. Bien, Pablo está rechazando la ley como el camino de la salvación. Hay que ser claro, eso sí. Se rechaza la ley como un medio de salvación. ¿Sí? No en otro sentido. ¿Sí? Ahora, la ley es necesaria, la ley es imprescindible. La ley moral. Porque ustedes saben, cuando uno es pecador, entonces el pecado lo ciega a uno. Y lo va cegando y lo va cegando y le va poniendo cada día más y más impedimentos para que uno vea la realidad. Entonces llega el momento en que en esta sociedad hay muchas cosas que anteriormente se consideraban pecado o se consideraban malas y que hoy en día no. Hoy en día no. ¿Sí? Hoy en día son normales. ¿Sí? Y no solamente normales, sino que hay que aceptarlas. Hay que aceptarlas. De tal manera que eso es lo que obra el pecado. Pero entonces ahí está la ley. Y la ley nos está diciendo, mira, tú no estás cumpliendo con tal cosa. Te estoy mostrando que tienes que hacer esto. Que tienes que hacer aquello. ¿Sí? Que debes de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Que no puedes tener otros dioses. ¿Sí? Pero mira que tú no lo estás haciendo. Entonces la ley es el espejo que nos hace reflexionar. Por eso es tan importante la ley. ¿Sí? Es el medio en el cual los pecadores saben que no están obrando bien. ¿Sí? La demanda moral no fue dada a los pecadores para justificarlos.
El principio de la salvación por gracia mediante la fe no puede ser una contradicción con la ley. No se contradice, ya hemos visto. Al contrario, en vez de contradecirse, la justificación lo que hace es afirmar, reafirmar, soportar, promocionar la ley. ¿Sí? El Evangelio sostiene y promueve el objetivo final de la ley. Segundo, la ley moral revelada en el Decálogo. Decálogo son los 10 mandamientos. Y expuesta en otras partes de la Biblia es una expresión de la justicia de Dios, dada para ser un código de práctica para el pueblo. ¿Sí? Esto es muy importante. La ley, nosotros reconocemos la ley porque es la manera en que nosotros podemos vivir en paz, tranquilamente también, cuando todos cumplimos la ley. ¿Sí? La ley es un código de práctica. ¿Sí? La ley es práctica para el bienestar de la sociedad. ¿Qué tal sería una sociedad sin ley? Y nosotros los cristianos sabemos que eso es así y que tenemos que cumplir con la ley. ¿Sí? La ley no se opone al amor. Hay muchas personas que, bueno, es un argumento que muchas veces hemos oído de que Dios no es amor si aplica la justicia. ¿Sí? El Espíritu da a los cristianos el poder para observar la ley, haciéndonos cada vez más como Cristo. ¿Sí? Nosotros pedimos a Dios, Señor Padre Santo, haz mi corazón cada vez más y más como Cristo. Y si Cristo cumplió perfectamente la ley, nosotros queremos ir hacia allá y cumplir la ley. No perfectamente como Él lo hizo, pero sí aproximarnos a esto. Y como cristianos, y aquí viene una cuestión bien interesante, como cristianos Dios nos ha dado la capacidad de cumplir con la ley más que los que no son cristianos. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, mire, es más o menos así, ¿no? No he preparado esto, pero más o menos así. Nosotros estamos totalmente incapacitados de cumplir con la ley. Dios nos justifica, nos llama, nos renueva, nos hace nacer de nuevo y entonces ya somos capacitados de cumplir la ley. ¿Sí ven? ¿Sí? Somos bien capacitados, más que los que no creen en Cristo. Más los ateos, más nosotros estamos capacitados porque nosotros tenemos el Espíritu Santo quien nos guía y quien nos da el poder para cumplir la ley. No es que seamos legalistas, no, nosotros no somos legalistas como mucha gente piensa. Tienes que cumplir la ley. Sí, nosotros cumplimos la ley, pero ya hemos dicho por amor a Dios, ¿sí? Cumplimos la ley por amor a Dios, no por otra cosa. Esta es entonces la concepción que la Biblia expresa acerca de la ley. La ley es santa, la ley es divina, la ley es importante, la ley es perfecta. Los 10 mandamientos, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por cumplirlos, para agradar a Dios, no para que seamos salvos. ¿Sí? Los 10 mandamientos. Porque ahora todo el mundo está atacando los 10 mandamientos. Hasta hace poco que dijeron que no, en las escuelas no se pueden poner los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Sí? En las escuelas de Luisiana, creo, New Orleans, se había sacado una ley para que se pusieran los 10 mandamientos en todas las escuelas y un juez dijo, no, eso no se permite. Pero bueno, también es cierto que quienes van a promover esto, los 10 mandamientos, somos nosotros, los cristianos, ¿sí? Y es lo que Dios nos manda. De tal manera que lo pongan ahí o no lo pongan tampoco es un problema gravísimo. Porque al fin y al cabo es el Espíritu que obra en todas las personas. ¿Sí? Es eso. Bien, hermanos, esperamos entonces que esta lección de hoy, esta clase de hoy sea de bendición para todos nosotros y que sepamos y entendamos lo que es la ley de Dios. Como es tan importante seguir la ley de Dios en todos sus requisitos, porque si no podemos tener muchas herejías, como las herejías gnósticas que entendieron la ley de otra manera. Bueno, oremos.
Padre, gracias te damos, Señor, por estos planes tan perfectos, Señor, que tú tienes de el llamamiento, la justificación, la regeneración, todo esto, Señor, que es perfecto. Un plan de salvación perfecto por todas partes. Y que en vez de anular la ley, Señor, al mismo tiempo que nos salvas de nuestra incapacidad de cumplir con la ley, al mismo tiempo, Señor, tú la cumples, Padre Santo, y realza la ley. Gracias, Señor, por este día y permítenos que ahora, Señor, continuemos adorándote, Señor, y glorificándote a través del servicio de esta mañana. Hemos orado en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.